Hola gente, ¿cómo están? Es un placer, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes compartiendo como es habitual, como es lo mío. No puedo hablar de otra cosa que no sea de Dios. Tal vez para muchas personas esto le impacta un poco, ¿no es cierto? Pero yo entiendo, yo entiendo. Porque cuando hablamos de extender el reino de Dios, el Evangelio, por ahí no concedimos, porque no todos tenemos los mismos pensamientos. Por eso que Dios nos dice a través de su palabra que tenemos la mente de Cristo, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único Salvador. Esto lo dice Pablo. Y, y para realmente gustar de plenitud, que nos hablen de Dios, del Evangelio, para eso tenemos que tener una comunión con Él. Y si no tenemos comunión con Dios, somos reacios a veces que nos hablen de Dios. Pero lo cierto es que yo quiero compartir con ustedes palabra de Dios. ¿Saben por qué quiero compartir? Porque la palabra de Dios transmite vida. Sí, la palabra de Dios transmite vida. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. ¿Saben que quiero compartir palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23? Ahí nos habla el apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo de Dios, y él nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Qué gran verdad, ¿eh? Usted sabe que Pablo, una persona convertida al Señor, no convencida, sino convertida a Dios, Pablo realmente tuvo un privilegio hermoso que nuestro Señor Jesucristo le salió al encuentro a Pablo. Y a partir de ahí Pablo cambió su forma de vida. Pablo era una persona que ocupaba un cargo muy interesante en aquella época en el pueblo judío, eh, muy religioso, sumamente religioso, fanático religioso, pero sabe que estaba por el camino equivocado. Por eso que es interesante darle énfasis al nuevo pacto, porque él se basaba en el viejo pacto. Eh, Usted sabe que perseguía a la iglesia Pablo, ¿sí? Y lo interesante cuando Jesús le salió al encuentro a Pablo, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo cayó a tierra, obviamente, frente al poder de Dios. Y la pregunta es, se habrá preguntado Pablo, ¿por qué si yo no vengo siguiendo a Jesús, sino a la iglesia que sigue a Jesús? Y sin embargo, Jesús le dijo, ¿por qué me persigue? ¿Sabe por qué? Porque eso significa, y se cumple lo que está escrito en la Biblia, que Dios dice, yo no habito en templo hecho de mano de hombres, sino en el templo de vuestro corazón. O sea, que Jesús habitaba en aquel entonces ya en sus hijos. Sí, y hoy, obviamente que sí, porque es promesa de Dios. Usted sabe que Pablo decía estas palabras, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo no se había convertido a Dios de verdad, de corazón, hasta dio su vida Pablo por, por seguir el Evangelio, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Qué gran verdad. Usted sabe que nosotros los entregamos a Jesús. Todos piensan por ahí que nosotros caminamos sobre el aire, no pisamos la tierra, no pisamos la tierra. Y usted sabe que hay miles de tentaciones que se nos ofrecen en el mundo a un cristiano, a un hijo de Dios, de diferente manera, de diferente manera. Y nosotros tenemos que tratar de evitar todo eso para seguir agradando a Dios. Eso significa que Pablo no era un robot, como muchos predican por ahí que somos robots. O sea, yo soy un escogido, un elegido de Dios, y yo me voy a salvar porque Dios me eligió. Más vale que Dios me ha elegido a mí y a todo, porque Dios no hace excepción de personas,
Porque Dios formó al hombre a imagen y a su semejanza. Fue Dios que formó al hombre, no fue el enemigo de Dios, o sea, no fue Satanás, sino fue Dios. Por esa razón, mi amigo, Dios tiene un plan y propósito hermoso para con toda la raza humana. Sí. Y no obstante eso, de haber recibido a Jesús, no significa que yo ya tengo la salvación pagada, así me voy para el cielo, como muchos predican que dicen que la salvación no se pierde. ¿Sabe que bíblicamente dice que sí, Dios, que se pierde la salvación? ¿Sabe que sí? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado y caminar con mucha cautela, con mucho temor a Dios. Porque la Biblia dice el que esté firme, mire que no caiga. Porque ¿sabe una cosa? El hecho de ser un hijo de Dios, que somos lavados con la sangre de Jesucristo y nos ha perdonado de nuestro pecado, seguimos usando el libre albedrío. Pablo siguió usando el libre albedrío. Pablo era un hijo de Dios, pero sin embargo, él cada día tomaba decisiones. Y él tenía que escoger hacia dónde iba. Podía encaminarse para para el mal camino o para el buen camino. Lo cierto es que hay una demanda de parte de Dios, que debemos estar siempre en comunión con Dios, siempre, en el momento que recibimos a Jesús. Por eso que Él dice, toma tu cruz y sígueme. Significa tomar la cruz, no llevar una cruz de madera ni nada de eso por nuestro cuerpo, sino espiritualmente. Tenemos que renunciar a todo aquello que nos hace daño, que nos aleja de Dios, o sea, la carne. Usted sabe que esta carne no quiere agradar a Dios. Dice la Biblia que la carne es débil, pero más el alma, el espíritu que Dios puso en mí, desea y anhela lo de Dios. Usted sabe que hay una lucha interna en un hijo de Dios. La carne. La carne quiere pecar, quiere desobedecer a Dios. Entonces la lucha está. Todo me es ilícito. La carne dice, hacelo, mirá, qué lindo, qué agradable. Pero ¿sabe qué? El espíritu quiere agradar a Dios. Entonces hay una lucha interna dentro mío, dentro de cada cristiano, que es la carne. La carne gusta el dinero, la carne si puede tapar estafa, si puede robar, bueno, todo ese tipo de cosas, adulterar, en fin, etc. Es el deseo de la carne. El deseo de la carne es muerte. Por eso es que la carne queda aquí en la tierra, pero más el alma le pertenece a Dios. Por eso Él dice, no temáis a lo que matan al cuerpo, mas el alma no la pueden tocar, porque le pertenece a Jesucristo, porque Él pagó con precio de sangre para nuestra salvación. Amigo, es una palabra interesante, importante. Lo cierto es que no somos robots. No, Pablo no era un robot. Pablo día a día tenía que tomar decisiones. Decía, ¿agrado a Dios o agrado a la carne? Y Pablo decía, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que me conviene lo voy a hacer, es agradar a Dios. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Usted dirá, ¿sabe cómo somos santos? Porque Jesús pagó un precio por nosotros y nos santificó. Él nos santificó, porque nosotros no somos dignos. Pero gracias al sacrificio que Jesús hizo. Pero, no obstante eso, debemos estar en obediencia con Dios. Eso sí, esto no es cuestión de recibirlo a Jesús y yo hago la vida loca. No. Y dice, y más, Dios nos guía con su Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y justicia. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Entonces tengo que saber, yo sé si estoy bien con Dios o me estoy alejando de Dios. Yo tengo que saberlo como hijo de Dios. Por eso que el Evangelio es luz. Dios vino a alumbrar. Amigo, qué interesante la palabra. Por eso que yo te invito que les abra el corazón a Jesús. Porque si tú no le abres el corazón a Jesús, no llega la salvación a tu vida. Esto es claro. Por eso es menester y necesario. Por eso que se predica el Evangelio. Amigo, es un gusto de compartir este video contigo. Y si Dios así lo permite, estaremos próximamente. Bendiciones.